Narra la historia de Julien Sorel, que está convencido de que su educación le permitirá ascender de categoría social. Amores y ambiciones se entremezclarán en su vida, urdiendo los hilos de una trama que desembocará en tragedia. La novela se centra en un marinero llamado Charlie Marlowe, el cual narra una travesía que realizó años atrás por un río tropical, en busca de un tal Kurtz, el jefe de una explotación de marfil que a lo largo de la novela adquiere un carácter simbólico y ambiguo. Es uno de los tratados fundamentales de Aristóteles, tuvo como génesis un conjunto de escritos independientes, cuya finalidad original era sobre todo educativa. Describe la primera filosofía, que es el conocimiento de los primeros principios o causas de las cosas. Tras la prematura muerte de su madre, Víctor Frankenstein se obsesiona con vencer la muerte. Decide entonces estudiar medicina y se interesa por los experimentos del profesor Waldman, que lo inspirarán para crear un monstruo de apariencia humana a partir de cadáveres. Narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y el arponero Kit Keg en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco. Muestra la vida de Juan Facundo Quiroga, militar y político gaucho miembro del Partido Federal, que se desempeñó como gobernador y caudillo de la provincia de La Rioja durante las guerras civiles argentinas en las décadas 20 y 30 del siglo XIX. La tragedia Medea trata de la conocida historia de Jasón tras las aventuras que lo llevaron a conquistar el vellocino de oro, tarea impuesta por su tío Pelias. Jasón, tras el trabajo, se casó con Medea, y en Iolcos tuvieron un hijo, Mérbero. Un hombre intenta conservar la esperanza en una sociedad totalitaria y represiva. Después de enamorarse de una joven, intentan mantener su amor vivo pero oculto del gran hermano que todo lo sabe. Este dictador oscuro y virtual pareciera conocer hasta lo que cada uno piensa en los rincones de la mente. La historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar y extraño, poblado por humanos y criaturas antropomórficas. El aventurero Chichikov, ávido por aumentar su riqueza, recorre varias regiones para adquirir ilegalmente un elevado número de almas muertas, es decir, para hacer pasar a su lista de propiedades nombres de siervos muertos. Cuenta el rechazo de una mujer a seguir siendo una fútil muñeca sin autonomía para su marido. Critica fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX. Jean Valjean, tras cumplir una condena de casi 20 años por robar comida para su familia, es marginado por la sociedad y no le queda más remedio que seguir robando y huir bajo la constante persecución de Javert.
narrada en primera persona por el profesor francés Pierre Aronnax, notable biólogo que es hecho prisionero por el capitán Nemo y es conducido por los océanos a bordo del submarino Nautilus, en compañía de su criado Ken Sail y el arponero canadiense Ned Land. Antes de convertirse en un vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad que, al enterarse de la muerte de su amada, vendió su alma al diablo. 4 siglos más tarde, Jonathan Harker, un joven abogado que viaja a un castillo perdido en el este de Europa, acaba siendo capturado por el conde Drácula. Condenado a cumplir una condena que no merece en la siniestra prisión del castillo de If, Edmund vivirá una larga pesadilla de 13 años. Obsesionado por su inesperado destino, dejará de lado sus convicciones en torno al bien y al mal, y se dedicará a tramar la venganza perfecta. Mesold, un hombre franco-argelino que se muestra pasivo y ajeno al mundo que le rodea. Tras cometer un crimen, no experimenta el arrepentimiento, tampoco se inmuta ante la muerte de su madre. La actitud del protagonista choca con las convenciones sociales y lo conduce a su propia sentencia de muerte. La historia de una familia muy humilde por la que pasan todas las desgracias y el temor de los padres de que Tacha, su hija más chica, se convierta en una prostituta como sus hermanas mayores, que decidieron tomar ese camino a causa de la pobreza y mala suerte. Un niño muy extraño rechaza dejar su pueblo hasta que su madre Agnes le dé un tambor, y Oscar rechaza entrar a un mundo que ve lleno de hipocresía e injusticia, y promete que en su tercer cumpleaños ya no crecerá. Es un científico empírico que se ve forzado a enfrentarse a cuestiones como el bien y el mal, Dios y el diablo, la sexualidad y la mortalidad. El libro es la narración por parte de David, desde su nacimiento hasta su muerte, y de aquellos que le rodearon, para bien o para mal en sus aventuras. Un grupo de jóvenes que se educan en una disciplina militar implacable y violenta, aprenden a sobrevivir en un ambiente que lleva muy arraigados los prejuicios raciales y las diferencias entre clases sociales y económicas. Han llegado del espacio exterior, de Marte. Equipados con terribles máquinas, los invasores aterrizan en nuestro planeta y empiezan a sembrar el terror y la destrucción. Su único objetivo es conquistar la Tierra y convertir a los humanos en sus esclavos. Los cuentos de Canterbury es una colección de historias de la literatura medieval escritas en el siglo XIV, la estructura de la historia corresponde a otras obras de la época. Gulliver es un apasionado de los viajes. Sus aventuras lo llevan a lugares extraordinarios, Lilliput, donde viven personas minúsculas, a Brobdingnag, país habitado por gigantes, de la isla voladora de la puta a la tierra de los Howins, los sabios caballos parlantes.
recopilación de 13 de los cuentos de Edgar Allan Poe, cuenta con un abanico de estilos entre los que se incluye desde el misterio a una incipiente novela negra, el suspenso, la aventura y algunos otros. En el París del siglo XV, con sus sombrías callejuelas pobladas por desheredados de la fortuna y espíritus atormentados, la gitana Esmeralda, que predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres, es acusada injustamente de la muerte de su amado y condenada al patíbulo. La historia de un niño huérfano perdido en los bajos fondos londinenses del siglo XIX refleja el mundo del hampa, la miseria y la hipocresía social, en una historia plagada de estereotipos. Analiza la naturaleza de la familia, el matrimonio, la estratificación y la corrupción en la sociedad parisina durante la Restauración francesa a partir del drama vivido por personajes como Papa Goriot. El amor turbulento de Oliveira y la maga, los amigos del Club de la Serpiente, las caminatas en busca del cielo y el infierno tienen su reverso en la aventura simétrica de Oliveira, Talira y Traveler en un Buenos Aires teñido por el recuerdo. Narra las aventuras del joven Robinson Crusoe, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla tropical, donde a pesar de las muchas dificultades, logra sobrevivir. En Verona, dos jóvenes enamorados, de dos familias enemigas, son víctimas de una situación de odio y violencia que ni desean ni pueden remediar. En una de esas tardes de verano en que el calor inflama la sangre, Romeo, recién casado en secreto con su amada Julieta, mata al primo de esta. Es una novela corta que cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su transformación tras recibir la visita de una serie de fantasmas en Nochebuena. Nos muestra un mundo futuro y utópico, donde la guerra y la pobreza han sido superadas, reinando el bienestar y la paz, siendo todos permanentemente felices a pesar de haber eliminado ciertos rasgos que hoy para nosotros son esenciales, como la familia, la religión, la diversidad, la ciencia, etc. El joven Axel y su tío, el profesor Otto, emprenden un viaje fantástico al interior de la Tierra. Y todo ello a partir del descubrimiento de unos signos misteriosos hallados entre las páginas de un libro antiguo. En un lugar vacío, misterioso, sin vida. Allí, el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos, y que Pedro Páramo está muerto. Un hombre aficionado a leer libros de caballería con narraciones fantásticas se entrega a estos con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad y creyendo que él también puede emular a sus héroes de ficción. Poema épico que narra la vuelta a casa, tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo,
quien después de haber estado 10 años fuera luchando, tarda otros 10 en regresar a su reino de Ítaca, donde debe enfrentar a los pretendientes de su esposa. Es una epopeya griega cuya trama radica en la cólera de Aquiles por los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º y último año de la guerra de Troya. Es una poesía épica que consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. Tales hazañas constituyen un modelo de virtud, sean verdaderas o ficticias. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento. Es una tragedia que trata los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. Consta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, de las cuales, las 3 últimas, son un relato de la vida de Marcel Proust, así como de personajes y ambientes sociales de su tiempo. Es una epopeya encargada por el emperador Augusto con el fin de glorificar el Imperio Romano, atribuyéndole un origen mítico. Toma como punto de partida la guerra de Troya y presenta la fundación de Roma. Recopilación reflexiva de temas como la tristeza, la educación, la amistad, la vanidad, el amor, los libros, la virtud, la ira, etc. La novedad de los ensayos es el acercamiento íntimo que su autor imprimió. La trama se desarrolla fundamentalmente durante la invasión napoleónica de Rusia, siguiendo la historia entrelazada de 4 familias. Aparecen numerosos personajes históricos. Narra la historia de un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado, y del desafío mayúsculo al que se enfrenta, una batalla sin tregua con un pez gigantesco en las aguas del Golfo. Es una novela sobre el matrimonio burgués, no es una historia de amor, sino una historia sobre la mediocridad, el aburrimiento y la desilusión. Las banalidades de la vida cotidiana real contrastan agudamente con las ideas románticas de Emma. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el escenario donde se desarrolla esta historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte. Tragedia en la que el desesperado intento de huir de una maldición hace que Edipo, sin sospechar nada, se convierta en el asesino de su padre y el esposo de su madre. El anciano rey Lear entrega su reino a las hijas equivocadas, pronto estas atentan contra la vida del rey,
por lo que Liar enloquece y muere, al igual que la mayoría de los demás personajes de la obra. Amparado en las engañosas profecías de las hermanas fatídicas, brujas o diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona forjando su terrible destino. Obra de teatro de donde el tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Tragedia basada en el mito homónimo de la antigua Grecia. La trama gira en torno a Antígona, quien desafía la ley para rendir la muerte de su hermano Polinices, considerado traidor de la patria. Es un relato que hace Fedón a su amigo Equeatres de Flionte sobre el día en que Sócrates muere, en la prisión en la que lo tenían confinado. Entre la boda de José Arcadio Buendía con Amelia Iguarán hasta la maldición de Aureliano Babilonia transcurre todo un siglo. 100 años de soledad para una estirpe única, fantástica, capaz de fundar un pueblo tan especial como Macondo. Su argumento se centra en la vida de Ana Karenine, una mujer casada con un alto funcionario que se enamora de un joven militar y decide dejarlo todo por él, desafiando así las férreas convenciones sociales de la época. Novela picaresca que relata la peripecia vital del pícaro don Pablos de Segovia, desde su infancia hasta la proyectada fuga a las Indias. ...17 relatos breves que abren un mundo de reflexiones sobre las convenciones de lectura y el modo de entender la realidad. La estancia que preveía corta se dilata en el tiempo y sentado en el balcón del sanatorio y envuelto en una manta, Hans reflexiona acerca de la vida, la muerte y el amor. Es un libro el cual más que un diálogo, contiene un extenso discurso en donde Sócrates expone toda su argumentación de la belleza. Es en este libro donde se desarrolla el famoso mito del carro alado donde los dos caballos se encuentran controlados por su auriga que los va conduciendo. La novela describe el arresto de Joseph K. una mañana en su casa, acusado por alguien de un crimen del que tampoco sabe nada. Desde ese momento, Joseph se adentra en una auténtica pesadilla. Gregorio Samsa, cuya repentina transformación en un enorme insecto dificulta cada vez más la comunicación de su entorno social con él, hasta que es considerado intolerable por su familia y finalmente perece.
Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo, su madre, decide cumplir la promesa de ir en busca de su padre y exigirle lo suyo. Al llegar, se encuentra con un pueblo abandonado y misterioso donde se escuchan voces y extraños murmullos. Siete damas y 3 jóvenes se retiran a una villa situada a las afueras de Florencia huyendo de la peste de 1348, allí permanecen 10 días con sus 10 noches y cada uno de ellos debe hacerse cargo de una jornada completa de entretenimiento. La loca pasión por Melibea, hija de un rico mercader, lleva al joven Calisto a romper todas las barreras y a aliarse con una vieja alcahueta. Desde el momento en que entra en escena, Celestina avasalla toda la obra hasta convertirse en un personaje literario. La novela cuenta la historia de la familia Karamazov y las relaciones perversas que se establecen entre un padre y sus hijos hasta que este es asesinado y su presunto asesino, Dimitri, juzgado y condenado. La novela trata la historia de un joven ex estudiante de la carrera de Derecho que se ve obligado a abandonar sus estudios por problemas económicos. En la penuria, decide probarse a sí mismo si es un hombre extraordinario o no según su teoría. Narra la vida de Martín Santomé, un hombre viudo y cercano a jubilarse, que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo. Doña Bárbara, es rica y poderosa, bella y hostil. Es una heroína rencorosa, imprevisible y caprichosa. Es una mujer independiente llena de vicios y pasiones, una fuerza ciega de la naturaleza que, a su paso, es capaz de dañar a su hija y al hombre que busca seducir. Trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo, en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad. La obra gira en torno al tema de la esclavitud de los negros traídos desde el continente africano a las colonias españolas y francesas en América, con el propósito de servir como mano de obra en el proceso productivo y extractivo de la época colonial.